Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Buenas tardes, me da mucho gusto estar en esta hermosa transmisión. Gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a todos los que nos acompañan por primera o segunda vez. También si ya eres parte de nuestra casa, queremos decirte que Dios tiene un propósito grande para tu vida y también felicitarte por invertir tiempo en tu crecimiento espiritual. Muchas gracias y quisiera preguntarte, como siempre lo iniciamos con estas palabras, esta declaración de fe. Yo quiero preguntarte en esta hermosa tarde, ¿cómo se encuentra la iglesia? Bendecida, prosperados y en victoria. Si tienes ahí alguien a un lado, dile que declare estas palabras, porque cuando tú declaras, las cosas son hechas. Yo quisiera preguntarte nuevamente, ¿cómo se encuentra la iglesia en este hermoso domingo? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Yo sé que ya estás listo para escuchar la palabra que Dios tiene para ti, y quisiera empezar haciendo una oración y decirle al Espíritu Santo que Él direccione esta palabra, que Él pueda traer a nuestro corazón una palabra poderosa y también que pueda hacer sensible nuestro corazón para poder recibir esta palabra. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en tu lugar? Dile: papá, muchas gracias por este hermoso domingo, Señor. No cabe duda que puedo ver tu bondad al ver que tengo vida, al ver que estoy completo, al ver que tengo a mi familia allá a un lado, al ver, Señor, que no me hace falta un techo. Muchas gracias, papá, por este hermoso domingo. Espíritu Santo, Padre, habla a nuestro corazón en esta hermosa tarde. Fluye a través de mis labios, Señor, y que tu palabra pueda ser sembrada en una buena tierra fértil, Señor, y que a su tiempo pueda dar un fruto. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Si ya tienes al que está allá a un lado, dile: ¿ya estás listo? Dile: ¿estás listo ya? Y quisiera compartirte una palabra que el Espíritu Santo me ha estado hablando en estos días. Sé que el apóstol vino a hablar y soltó una palabra, el apóstol Abraham, acerca de nuestra mentalidad. Josué también habló acerca de la revelación de la palabra de Dios. Y es muy importante poder caminar con estos principios y volver al origen donde todo ha comenzado. Cada vez que podemos estudiar el Génesis, que podemos leer el Génesis, la palabra nos lleva al origen, al comienzo de todas las cosas. Y yo creo que es tiempo de volver nuevamente a hacer sensible nuestro corazón a la voz de Dios. Tal vez han pasado meses, han pasado semanas y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir: oye, es que me he sentido que Dios no me habla, que Dios no me escucha. Tal vez porque nos hemos distanciado de nuestra relación con Dios, de nuestros tiempos de intimidad. Pero déjame decirte una cosa en este hermoso domingo: Dios nuevamente quiere hablar a tu corazón. Y volviendo a la palabra, cada vez que vamos al Génesis, vamos al libro del principio de los orígenes. Y nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que entender que Dios es un Dios creador. Tenemos que volver a asombrarnos del poder de la persona de Dios, que es un Dios creador, y la palabra crear significa producir algo de la nada. ¿Sabes una cosa? Dios es experto en crear algo de la nada. A lo mejor tu vida puedes decir: mi vida no es nada, mi vida está hecha a pedazos, mi familia está a punto de destruirse. Pero déjame decirte esto: Dios es experto en crear algo de la nada, y Él creó los cielos y la tierra. Nos damos cuenta en la palabra de Dios que Él creó el universo, que Él creó todas las cosas. De hecho, en el versículo 2, en el capítulo 1 de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y tú puedes decir: pero ¿cómo Dios puede crear algo desordenado? No, se dice que en la teología, muchos teólogos afirman que en el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, dice que ahí fue cuando Satanás fue expulsado de los cielos a causa de su orgullo que hay en su corazón. Conoces la historia, y fue lanzado a la tierra y vino a desordenar lo que Dios ya había creado.
Entonces, Dios es experto en crear, en producir algo de la nada, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabes una cosa? Dios también es un Dios de orden, y todo lo que está desordenado, Dios lo vuelve a ordenar. Tal vez tu vida puedes decir que ha sido desordenada por mucho tiempo, por muchos años, o tal vez en este tiempo de pandemia, pero Dios quiere volver a ordenar tu vida, tu relación con Él. Tenemos que volver al asombro de su persona, al asombro de ese amor, al asombro de ese momento en el que el Señor nos conquistó nuestro corazón. Y déjame decirte otra cosa, fíjate muy bien lo que te voy a decir. La palabra volver, de acuerdo a su definición hebrea, significa retroceder o reiniciar el punto de partida, es decir, volver por un camino ya transitado. Y el Señor te está hablando en este hermoso domingo. Es tiempo de volver al punto de partida. Es tiempo de volver al momento donde todo comenzó. Es tiempo de volver a ese momento donde el Señor te tocó, donde el Señor te rescató de ese accidente, donde el Señor te sanó de esa enfermedad, donde el Señor restauró tu familia, donde el Señor te dio a lo mejor lo que más necesitabas. Ese momento donde tu alma estaba rota y destrozada. Ese momento en el que el Señor cautivó y capturó tu corazón. Es tiempo de volver al asombro de su persona. Y aquí es donde quiero centrar mi mensaje. Acompáñame en la Biblia. Aquí te va a aparecer en pantalla, y vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Nos damos cuenta que Dios crea el universo, que Dios crea todas las cosas, y en eso también Dios crea al hombre. Qué hermoso que en el pensamiento de Dios al crear podamos haber sido nosotros. Y como siempre lo digo, y se lo digo a todos mis amigos cercanos, no somos un error, no somos un producto de la casualidad, somos el sueño de Dios cumplido en la tierra. Y Dios crea todas las cosas, pero también crea al hombre, le da aliento de vida y crea un huerto para plantarlo ahí. Y sabes una cosa, la palabra huerto significa jardín. Y un jardín es lleno de flores que buscan embellecer y hacer agradable un determinado lugar. ¿Puedes imaginarte este jardín en el que Dios había plantado al hombre? Tal vez si has podido ir a algún jardín, o a lo mejor muchos en su casa tienen un jardín, características principales, ¿no? Es que embellezca a través de las flores, a través de las plantas, a través a lo mejor de las fuentes, que pueda haber pasto, no sé, muchas cosas hermosas, embellecen el lugar. Es un lugar tan maravilloso, pero Dios lo había puesto ahí para tener una relación de amor con Él, para que Él pudiera tener una conversación con el hombre. Sabes, orar significa hablar con Dios, pero también la oración es un diálogo de amor. ¿Por qué? Porque Dios, entre el propósito del hombre por el cual fue creado, fue que Él pudiera tener una relación con su creador. Y Dios planta un huerto para que el hombre estuviera ahí. Y en el huerto podía escuchar la voz de Dios, podía disfrutar ese lugar. De hecho, la palabra Edén significa agradable. Era un lugar agradable, un lugar donde el hombre podía escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde quiero centrar mi mensaje, en el volver al asombro de escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que hayas escuchado la voz de Dios? Yo sé que Dios te habla aquí a través de los predicadores, a través de nuestros pastores, a través de los que compartimos la palabra, pero personalmente, ¿cuánto tiempo tiene que tú no has escuchado la voz de Dios?
El huerto. Y hablar del huerto, hablar del jardín, es hablar del el lugar que tú tienes con tu relación con Dios. El lugar donde tú tienes intimidad con Dios. Y sabes una cosa, el jardín representa dos cosas. Número uno, el lugar de intimidad. El lugar donde vamos y somos desnudos delante de tu presencia. El lugar donde vamos y somos transparentes delante de su presencia. Donde no podemos esconder nada. Solamente estamos Él y yo. Tú y Dios. Un diálogo de amor. Momentos donde tú sabes que somos renovados. Donde sabes que si no hay fuerzas, Él te da fuerza. Donde muchas veces dices no puedo más. Pero en ese lugar el Señor renueva tus fuerzas. Donde hay momentos donde vamos y lloramos, dejamos las lágrimas ahí, pero sabes que el Señor va a renovar tus fuerzas en ese lugar. Ese es el huerto, eso representa el jardín. Y también representa el lugar donde el hombre fue plantado. ¿Y por qué Dios lo plantó ahí? Para ser prosperado y fructificado. Y esto significa también la iglesia, el lugar donde Dios te plantó. Sabes, es hermoso disfrutar la iglesia, es hermoso disfrutar este lugar. Los que han tenido oportunidad de estar aquí, sabemos que es un lugar maravilloso donde suceden milagros, donde pasan cosas sobrenaturales. Sabemos que Dios se mueve de una manera poderosa. Y eso significa el huerto, el jardín. Nuestro lugar de intimidad, pero también el lugar donde Dios nos plantó para ser fructificados y prosperados. Ahora, hoy en día, la gente ya no quiere ir en la iglesia. Ya no quiere estar en la iglesia. Pero si no eres plantado en una iglesia, no puedes ser fructificado ni prosperado. ¿Sabes cuál ha sido la mayor bendición dentro de mi vida en este hermoso tiempo? Que fui plantado en una casa, que fui plantado bajo una autoridad y por eso he sido prosperado y he sido bendecido, he sido fructificado y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, que tú puedas plantarte en la casa, que tú puedas ser fiel en el lugar donde Dios te plantó. ¿Para qué? Para que el Señor te prospere y te bendiga. Y no estoy hablando solamente de prosperidad material, estoy hablando de bendición espiritual también, prosperidad espiritual, enriqueciendo nuestra fe, siendo hombres y mujeres de oración, siendo hombres y mujeres que le creen a Dios, siendo hombres y mujeres que su fe es llevada más allá. Eso significa el jardín. Pero entre tantas cualidades que podía tener el jardín, nos damos cuenta que había flores, nos damos cuenta que, de hecho en la palabra menciona que salían ríos entre el jardín, en lo que Dios había creado. Y nos damos cuenta que era algo asombroso. Entre tantas cualidades que podía tener este jardín, este huerto, había una que sobrepasaba todas. ¿Y sabes qué era? Que la voz de Dios se paseaba entre el huerto. Que el hombre podía escuchar la voz de Dios palpable. Que podía escuchar la voz de Dios cuando Él le hablaba. Y eso era lo más valioso y lo más hermoso que podía hacer ese jardín. Que la voz de Dios se paseara entre el huerto. Es hermoso que volvamos a tener el asombro por escuchar la voz de Dios. No podemos perder el asombro de la voz de Dios. Sabes, hoy en día nos hemos acostumbrado tanto a la voz de Dios, o te acostumbraste tanto a la voz de Dios que perdiste el asombro. Hablo de admiración, que Dios muchas veces te da una palabra profética y te dice: yo te voy a bendecir, yo voy a restaurar tu familia, yo voy a hacer ese milagro en tu vida, yo te voy a llevar a las naciones. Yo voy a hacer grandes cosas contigo. Yo voy a hacer de ti alguien que pueda hablar mi palabra. Y empezamos a escuchar las promesas, las palabras proféticas. Pero ¿sabes una cosa? Dudamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el asombro. Wow. Es tiempo de volver a tener asombro y admiración, credibilidad en la voz de Dios, en lo que Dios habla, en lo que Dios dice. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces esto habla de autoridad. A veces nos acostumbramos a la voz del pastor. A veces nos acostumbramos a la voz del predicador, a la adoración de los levitas que estamos aquí.
y perdemos el asombro, la admiración, el consejo y preferimos ir a buscar consejo a otro lado. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Porque en medio del huerto, en el mismo lugar donde se escuchaba la voz de Dios, también se escuchaba otra voz. Y era la voz de la serpiente, la voz del enemigo. Pero cuando Adán y Eva dejaron de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del enemigo, actuaron en desobediencia. Y entonces, en ese momento que pasó, el ser humano fue golpeado en su identidad, fue golpeado en su diseño y fue golpeado en su propósito. Y sabes una cosa, en lugar de escuchar consejo muchas veces, consejo que viene de parte de Dios, preferimos escuchar otras voces donde solamente lo que van a causar es golpear nuestro diseño, golpear nuestra identidad y golpear nuestra esencia, golpear nuestro propósito, terminar por lo cual fuimos creados. El diseño del hombre era la vida, su propósito era habitar dentro del huerto y su destino era ser prosperado y fructificado. ¿Sabes una cosa? El diseño de Dios para tu vida es que tengas vida en abundancia, es que tengas vida eterna, es que habites dentro del huerto, que habites dentro de ese lugar de intimidad, de ese lugar donde Dios te plantó. ¿Para qué? Para que tu destino y tu propósito sea ser fructificado y prosperado. Pero a veces preferimos escuchar más las otras voces. Otras voces que en lugar de llevarnos y acercarnos al propósito puedan destruir nuestro destino. ¿Sabes una cosa? El pecado causa dos cosas en tu vida. Número uno, rompe tu relación con Dios. Y número dos, acaba con tu destino, con tu propósito. Preocúpate si ya han pasado días y no has escuchado la voz de Dios. Preocupémonos si han pasado días y no hemos tenido intimidad con el Señor, porque ahora sigue tu propósito. ¿Y quién quiere perder su propósito? Yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó para grandes cosas, con un diseño único, con un diseño especial. Es realmente asombroso que la voz de Dios, fíjate muy bien, es asombroso, después de que fallan, después de que desobedecen la orden de Dios que les había dado de no comer de cierto fruto, de cierto árbol, ellos desobedecen, escuchan la voz del enemigo y te sabes la historia. Pero déjame decirte esto, es asombroso que la voz de Dios que primero les causaba asombro y deleite, ahora les causaba miedo y terror. Era la consecuencia de su desobediencia. Fíjate muy bien porque dice en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora se dan cuenta de que estaban desnudos y avergonzados. Pero lo asombroso es esto, que la voz que primero les causaba deleite, ahora les causaba terror y pánico. Y eso pasa con nosotros muchas veces. En medio del pecado, en medio de nuestra desobediencia, la voz que nos causaba asombro, la voz que nos causaba deleite, la voz que disfrutábamos en medio de nuestra intimidad, ahora nos causa terror. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona el diseño original por el cual fuimos creados. Y es hermoso ver esto, es hermoso ver que el Señor en medio de nuestros errores, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra desobediencia, Él permanece fiel. ¿Sabes? Hay momentos y hay ocasiones que hemos pasado dentro de la iglesia, nosotros como levitas, como los que estamos sirviendo, y hay momentos que de repente hemos hecho, a lo mejor por alguna distracción, de repente se nos pasa alguna cosa y mamá o papá nos mandan llamar y nos dicen, nos preguntan cómo han estado, cómo estamos, ¿no? Y de repente sabemos que algo está mal, pero ahora hay momentos en los que su voz nos causa temor, nos causa miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que hicimos algo mal, sabemos que vamos a ser corregidos. Y sabes, muchas veces eso pasa.
Hemos estado en pecado, hemos estado en desobediencia y cuando vienen hacia nosotros para darnos una palabra, sabemos que estamos mal. Sabemos que tenemos que ser corregidos. Y muchas veces en vez de poder acercarnos, nos alejamos. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser confrontados. Y eso es lo que pasaba en este momento en el huerto. Este momento donde la voz de Dios se encuentra con el hombre y el hombre es confrontado a causa de su pecado. Y hablar de pecado tal vez te puede ser una palabra súper religiosa, pero cuando hablo de pecado es hablar de todo lo que nos separa de Dios. Y esto lo había separado de Dios al hombre. Ahora se dan cuenta que estaban avergonzados, estaban desnudos, pero ahora ese pecado tenía que ser cubierto. Y fíjate lo hermoso. Esa vergüenza que el hombre pasaba tenía que ser cubierta. Dice, cada vez que el hombre peca, Dios lo cubre. Esto nos habla del primer sacrificio. Y fíjate muy bien por qué. En Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa? Que hubo un sacrificio de animal para que el hombre pudiera cubrir su pecado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Dios cubre la vergüenza! Y sabes una cosa, para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto que cubre todo el pecado del mundo. Todo lo que el hombre pidió en el huerto del Adán, en el huerto del Edén, Jesús viene y lo recobra. El sacrificio que Jesús hizo, la vergüenza que nosotros teníamos, Jesús viene a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Yo no sé si puedes gozarte en esta hermosa tarde, pero el Señor pagó en la cruz del Calvario a través de su amor. Él pagó por tus pecados y mis pecados. Él cubrió nuestra vergüenza. Qué hermoso es su presencia. Y eso vino Jesús. Lo que al hombre le costaba dentro del huerto, poder escuchar la voz de Dios que se paseaba, lo que perdió, Jesús tenía que subir al monte todas las madrugadas y hacía el sacrificio de poder escuchar a su Padre. Jesús, cuando el Espíritu lo lleva al ayuno de los 40 días, escuchaba la voz de Dios, pero también se encontró con la voz de Satanás. Pero Jesús nunca fue sensible a la voz del diablo, sino tenía claro su propósito y su identidad. Cuando alguien tiene claro su propósito y su identidad, no puede ser golpeado por las palabras del enemigo. Cuando alguien tiene claro su llamado, cuando alguien tiene clara su posición, aunque venga la voz del enemigo, tú sigues plantado, tú sigues donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque sabes para qué fuiste creado. Cuando alguien tiene claro su propósito, no tiene tiempo para distracciones. ¡Wow! Y todo lo que el hombre pierde en el huerto, Jesús lo tiene nuevamente. Lo reclama, lo recobra. ¿Por qué? Porque teníamos que volver al diseño y al plan original de Dios. Y quiero terminar. La peor tragedia que pasó en el huerto del Edén no fue que el hombre haya sido expulsado, como muchos lo dicen. La peor tragedia que pasó en el huerto del Edén fue perder su diseño, su propósito y perder su destino. La peor tragedia que te puede pasar no es irte de la iglesia a causa de la desobediencia, a causa del pecado. La peor tragedia que te puede pasar es dejar de escuchar la voz de Dios. La peor tragedia que te puede pasar es perder la admiración por la voz de Dios. Y a causa de eso, pierdes tu propósito, pierdes tu diseño, pierdes tu destino. La peor tragedia no es irte de la iglesia.
porque así te escondas en la cueva más oscura, el Señor de ahí te va a sacar. Así te escondas en la montaña más alta, de ahí el Señor te va a bajar. Así te niegues, Él siempre te va a traer con lazos de amor. Así intentes huir, nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque fuiste creado con un diseño, con un propósito y con un destino. ¡Wow! ¡Qué hermosa es su presencia! Sheira Baba Shokanamashira. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Espíritu Santo, dale libertad al Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Vuelve a hablar, Espíritu Santo. Papá, vuelve a encender nuestra admiración por tu persona, por tu voz. Si has desobedecido, si has pecado, si has fallado y sientes que te has alejado, que has descuidado tu huerto, que has descuidado tu jardín, dile: papá, perdóname. Solo quiero disfrutarte nuevamente. Quiero volver, Señor, a ese diálogo de amor contigo, a ese momento cuando me atrapaste, a ese momento, papá, cuando nos enamoramos. Vuelve a mi corazón, Señor, nuevamente, al asombro de tu voz, al asombro de tu persona. Vuelve a encender, Señor, el fuego, Señor, de mi amor por ti. Vuelve a encender mi fe. Vuelve a encender, Señor, la llama que arde por tu presencia. Espíritu Santo, paséate nuevamente por mi huerto. Muévete, Señor, en medio de mi lugar de intimidad. Gracias, papá, por esta hermosa tarde. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.